Nos habíamos quedado hablando de la pérdida de coherencia y la medida. Habíamos empezado con la traza sobre un subsistema que habíamos que proporcionaba la matriz densidad de otro con el que estaba enredado, ¿verdad? Y habíamos comentado que si teníamos un estado puro en el espacio producto y no medíamos el B, sacábamos la traza para B de manera que solo nos vamos a concentrar en el A, entonces en el A nos quedaba una mezcla de estados, una matriz densidad que no correspondía a un estado puro. Bien, ¿cómo vamos a usar esto para la pérdida de coherencia y medida? Pues vamos a tomar un sistema en su base, este es el electrón o lo que sea, y luego un entorno que puede ser un aparato de medida, una persona con una lupa, cualquier cosa macroscópica, con un montón de grados de libertad. Aquí solo tenemos 2 o 3, 5 grados de libertad, los que nos interesa medir exactamente, el sistema cuántico chiquitito, y aquí tenemos el entorno. Y habíamos llegado hasta la evolución temporal. Teníamos que un hamiltoniano, ese es un modelo simplificado, me perdonaréis, un hamiltoniano en el que la parte del sistema en estudio es simplemente la suma de proyectores NN y las energías se las he colocado aquí directamente, aquí veis que hay un autovalor que es 1, a la parte con la que va a evolucionar el phi n de t, todo lo demás va en el AN, y estos estados que marca phi n de t los llamamos estados puntero, porque si este está en un estado n, pues me indica un poco cómo está cambiando esta combinación, ¿no? O sea, si tenemos este estado se mueve, me da una medida de cómo estaba esto. Y hasta ahí habíamos llegado. Bueno, pues ahora voy a escribir la matriz densidad. Me tomo el sistema que me interesa y voy a empezar por la matriz densidad en 0. Y dado ese estado, la matriz densidad de un estado puro, pues es el bragg, el ket por el bragg. Entonces pongo el ket por el bragg, hay una doble suma, una del ket y otra del bragg, suma sobre n y m, 2 veces el coeficiente, c estrella m, cn, a continuación el ket y el bragg, n y m, y vamos a dejar que evolucione el tiempo. Y nos vamos allí. Bueno, entonces, esto va a parar a n y m, cm estrella, cn, m, n, hasta ahí por phi m, phi n. El sistema es chiquitito, pero el entorno es muy grande. Es que sobre lo del otro día, que además sé que lo dijiste, pero no me enteré bien, que representa físicamente lo de la traza del subsistema, la traza parcial. El ignorarlo todo sobre el otro sistema. Tenemos A y B, si saco la traza parcial sobre B, es como si no midiera nada de B y simplemente me concentro en A. Entonces lo que hice fue poneros un ejemplo sencillo, dos matrices 2×2. Nos dio una matriz 4×4, si ahora saco la traza parcial de esa matriz 4×4, recupero la matriz densidad de la 2×2 y no tengo ninguna información sobre el otro subsistema. ¿Vale? Acuérdate que la traza parcial sobre B de la matriz 4×4 era la matriz densidad de A, 2×2. Entonces ya no sé nada de B. Si no mido B ni tengo ningún conocimiento de él, es equivalente a sacar la traza. Vale, lo que estaba diciendo es que el sistema entorno es muy grande. Entonces, ¿de dónde viene esto? Debería decirlo. Esto de aquí viene de sacar la traza, precisamente lo que me acabas de preguntar, sobre el entorno. ¿Vale? Si no sé cómo está el entorno, no lo mido, me concentro solo en intentar medir el sistema en sí. Entonces tengo que sacar la traza sobre el entorno, que es el estado phi n, phi m, saco la traza, me devuelve este producto escalar y va multiplicando al resto, que es la matriz densidad del subsistema. ¿Vale? Bien, lo que está diciendo es que, finalmente lo voy a decir, que si el entorno es muy grande, tiene muchos estados, ese phi n con phi m es una delta de Kronecker, o es 1 o es 0, porque si hay trillones de quintillones de estados, es muy difícil que cogiendo dos al azar tenga una proyección el uno sobre el otro que no sea despreciable, porque la base, imaginaos que la base son un trillón de estados. Estamos un cacharro así de medida, está midiendo 3 espines, el cacharro de medida tiene un trillón de estados posibles, y cojo un estado cualquiera y lo descompongo en su base. Y entonces en cada trocito, en cada elemento de la base toca un trocito de probabilidad pequeñísimo. Si ahora cojo otro estado, y tiene
descompuesto en esa misma base tiene elementos típicos, pues el solape va a ser de orden de algo infinitesimal. Casi no se solapan, salvo que acierte y sean dos estados muy cercanos el uno al otro. Pero como hay trillones, eso es muy raro. Lo normal es que, o sea, pensad, yo que sé, en una esfera de muchas dimensiones. Tenéis una esfera de muchas dimensiones y tiráis dos vectores al azar. ¿Qué probabilidad de que sean paralelos? Ninguna. Lo más probable es que sean perpendiculares. Bueno, eso es esta aproximación, que inmediatamente me permite quitarme esto de encima y eso se convierte en una suma de proyectores, ¿vale? O sea que la matriz del sistema en T, el sistema que me interesa, que estaba en contacto con un entorno muy grande, pasa a ser la suma sobre n de Cn al cuadrado n, que es una mezcla de estados, como decíamos en la clase anterior. Hemos tomado la traza sobre el subsistema B y lo que me queda en el subsistema A, que es el sistema A en contacto con el entorno, pues es una mezcla. ¿Vale? Lo que vemos aquí son probabilidades clásicas. En esta base estamos hablando de que hay una probabilidad C1 al cuadrado de estar en el primer estado, una probabilidad C2 al cuadrado de estar en el segundo estado, hasta Cn al cuadrado de estar en el último estado. Y claro, estas probabilidades son precisamente las que aparecían en el tercer principio de la mecánica cuántica, en el postulado de la medida. Si yo, recordemos aquello, yo me olvido del entorno, no mido el entorno, solo mido el sistema. Utilizo el entorno para medir el sistema, como lupa o lo que sea, ¿no? Pero del estado del entorno no me preocupo. Y hago una medida, pues lo que iba a salir al proyectar sobre n era precisamente ese coeficiente. ¿Lo recordáis del tercer principio? Pues esto es lo que pasa. La matriz densidad precisamente tiene las probabilidades clásicas de estar en cada uno de esos estados. Cuando mido 1, saco la probabilidad clásica que me decía el tercer postulado. ¿Vale? O sea que esto aclara un poco dónde venía aquel principio de la mecánica cuántica. No es tan principio. Es una consecuencia de llevar a cabo una medida que no controla el entorno. Y bueno, lo del amigo de Wigner, pues queda resuelto. Tanto Wigner como su amigo tienen razón. Si el que mide es el amigo, pues ve esto para el sistema y no sabe nada del entorno. Si el que mide es Wigner, ve algo equivalente para la combinación del sistema y su amigo, y no pasa nada. Todas las probabilidades salen bien. Es decir, que para Wigner, tanto el sistema como su amigo evolucionan unitariamente. Para el amigo, lo que evoluciona unitariamente es el sistema. ¿Vale? Bueno, entonces cierro esta discusión. El día anterior me quedé un pelín corto para terminar. Entonces ahora lo que iba a hacer era haceros reflexionar 30 segundos sobre la diferencia de probabilidad, la diferencia de interpretación entre las probabilidades clásica y cuántica. Entonces, ¿qué es la clásica? La probabilidad clásica es una aserción sobre nuestra ignorancia. Tiro los dados y hay una probabilidad de 1/6 de que salga 3. Y pues no sé, sobre ese dado, que salga 3 o no, pues no sé mucho. Ahora, imaginaos que tenéis una cámara estroboscópica que va tomando imágenes cada cierto tiempo que luego podéis analizar. Y tenéis muy controlado el entorno. Tiráis el dado en una caja en vacío o con una densidad del aire muy pequeñita para que no haya demasiado rozamiento. Entendéis bien la mecánica del dado cuando golpea la superficie. Entonces, en principio, podéis predecir qué cara sale. En qué posición se lanzó, con un brazo mecánico, con la cámara sigo cómo vuela, y lo podéis conocer todo. Bueno, eso es una probabilidad clásica. La probabilidad simplemente es una aserción sobre nuestra ignorancia. Ahora la cuántica. Imaginaos ahora que tenéis una muestra radiactiva con varios núcleos que tienen una vida promedio tau. Entonces tau es el promedio del tiempo en el que una de esas se va a desintegrar. Pero no sé cuándo se va a desintegrar cada una. Aquí no hay nada que me diga que se va a desintegrar esta o aquella. Lo que sé es que de toda la muestra, en promedio, alguna se va a desintegrar. Pero no tengo ningún control sobre cuándo se va a desintegrar esa molécula concreta, ese núcleo concreto. ¿Vale? La mecánica cuántica no predice tal cosa. No nos dice nunca cuándo se va a desintegrar ese. Nos dice la distribución de probabilidades. ¿Vale? Pero aún, para tal desintegración no parece haber causa. ¿Cuándo se desintegra eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que provoca la desintegración? No hay ninguna razón. Simplemente va y le toca y se ha desintegrado. Claro,
Para alguien acostumbrado a pensar clásicamente, vamos a pensar en Santo Tomás de Aquino, eso es muy feo. ¿Os acordáis de la causa, de la causa, de la causa, la causa incausada? Pues aquí la cadena de causas se corta, en mecánica cuántica de repente esto va y se desintegra, sin ninguna causa aparente. ¿Vale? Bueno, entonces, esta distinción molestaba mucho y mucha gente muy brillante de la época, pues Einstein, Bohr, de Broglie, los que fueran, ¿no?, se dedicaba a intentar compararlas, ¿vale? En particular, intentar escribir estas probabilidades cuánticas como probabilidades clásicas, mediante algo que se llama variables ocultas. Las variables ocultas le voy a dar la letra lambda, indicarían que en la mecánica cuántica no sería completa y necesitaríamos algunas variables más que por alguna razón no estamos midiendo, cuyos valores indicarían cuándo exactamente se iba a desintegrar esto, por ejemplo, y ese tipo de cosas. ¿Vale? Eso se llaman teorías de variables ocultas. Si podemos encontrarlas, pues recuperamos poder predictivo, y la mecánica cuántica en realidad es una forma efectiva de describir algo clásico que entendemos mejor. ¿De acuerdo? Bueno, por ejemplo, ¿qué estaba pensando de Broglie? Como sabéis, se dio cuenta en su tesis de que a cada partícula había que asociarle una onda, ¿eh? Y pensando en eso, pues vamos a poner aquí una función de onda, psi de x y t, es una caja que contiene un electrón, lo pongo en una dimensión y el electrón está aquí distribuido. Rápidamente, sin hacer ninguna medida, parto la caja en dos. Y resulta que esta me la llevo a París y esta me la llevo a Tokio. Bueno, pues aquí tengo media caja con la función de onda que corresponde al electrón y en París la otra media. Y sé que la suma de las dos me tiene que devolver la normalización. La integral sobre el volumen en Tokio de la función de onda en Tokio al cuadrado más la integral sobre el volumen en París de la función de onda de París al cuadrado va y tiene que dar 1. O sea que el electrón está con probabilidad menos que 1 en cada una de las dos subcajas. ¿Vale? Nada, en París va y se mide. Está aquí el electrón y se encuentra. Automáticamente sabemos que en Tokio no está el electrón. ¿Vale? Entonces la mayoría de las personas seguirían el llamado realismo filosófico, que diría, no, es que el electrón siempre estuvo en París y yo en realidad no lo sabía. ¿Vale? Entonces estarían razonando así. Eso es una aserción sobre mi ignorancia. El electrón realmente estaba en París, sí que estaba aquí. Cuando fui a medirlo lo encontré y en Tokio nunca estuvo. Daba igual lo que hubiera medido Tokio antes. ¿Vale? Bueno, pues eso me daría una variable oculta. Lambda sería 1 con el electrón en París. Lambda sería menos 1 con el electrón en Tokio. Por ejemplo, vamos a inventar esa variable. Y lo que pasa es que yo no sabía qué valor tomaba esa variable. No la tenía controlada. ¿Vale? Bueno, pues esto llevo de seguido al trabajo de Einstein, Podolsky y Gosen. Par de partículas. Estos son paradojas entre comillas. Son paradojas si uno se empeña en pensar de manera clásica. A ver, tenemos un par de partículas. Una hacia allí, otra hacia aquí. Esta va a ser la número 1, esto va a ser la número 2. Y si conocéis el principio de Heisenberg, puedo elegir medir P o X, pues en este par voy a medir aquí a la izquierda P1. Para la primera partícula voy y mido P1. Entonces automáticamente sé que la segunda partícula tiene menos P1. Y dicen Einstein, Podolsky y Rosen, no lo mido. Quietos. He medido aquí P1, perfecto. Esta no la mido. Lo que voy a medir ahí, voy a ser espabilado, va a ser la X. En la bueno, P1, esto sería en realidad P2, que resulta ser menos P1 si aplico conservación del momento, ¿no? O sea, ahí lo que no mediría es P2. Si lo midiera, debería sacar menos P1 por conservación del momento. Lo que elijo medir aquí, como esto es la partícula 2, es X2. Ah, y ya he violado la incertidumbre de Heisenberg, porque tengo una partícula que sé que está preparada en un estado de menos P1, porque aquí he medido P1, sobre ella no puedo medir P2 sin cargarme la posición, pero mido la posición. Entonces digo que ese menos P1 que no he medido
Lo llamaban Einstein, Podolsky y Rosen un elemento de realidad física. Da igual que no lo haya medido, tiene que ser P2. Tiene que ser P2 igual a menos P1. Pero si voy y mido X2, entonces he determinado a la vez X2 y P2. Y ya yo el principio de Heisenberg. ¿Veis la paradojilla? Claro, lo que dice la mecánica cuántica es que al elegir medir X2 ha dejado de tener sentido hablar de P2. Esa partícula ya no tiene tal P2. Es inútil hablar de ese P2. No es algo de lo que pueda decir ni que sí ni que no, ni todo lo contrario. Porque es un operador que no conmuta con X. O sea que al medir X se ha acabado la P, no existe. ¿Vale? No hay ese elemento de realidad física. Bueno, y aparte hay otro aspecto que no le gusta a Einstein, Podolsky y Rosen. Esto es uno, lo del principio de Heisenberg, pero hay otro, que es que mido P1 aquí, en París, en Tokio, e instantáneamente conocemos, aunque no mida X, conocemos el momento de la otra, que está en otro lugar. Medir X y P es relativamente más complicado, así que se utilizan spines para hacer estas cosas. Vamos a repetir esto en formulación de Bohm. Así no mezclamos el principio de Heisenberg y la medida de momentos. Se puede hacer todo con spines, con aparatos de Stern-Gerlach. Así que nada, tenemos un átomo y le arrancamos un par de electrones entrelazados. Y vamos a ponerlos en el estado 1 entre raíz de 2, spin arriba, spin abajo, más spin abajo, spin arriba, por decir algo, ¿no? Aquí está el átomo, para allá sale el primer electrón, para allá sale el segundo, y están entrelazados. Eso se ha hecho con otro montón de partículas, por ejemplo con mesones B. En la resonancia Upsilon 4S se desintegra en dos mesones B, un mesón B, un antimesón B barra, y salen con spin 1. Salen en una onda P perfectamente entrelazados. O sea que esto funciona en muchos órdenes de magnitud. ¿Vale? Bien. Entonces sobre el 1 elegimos medir y va y sale un medio. Medimos aquí el spin y sale más un medio. Automáticamente sabemos que el otro tenía menos un medio. ¿Vale? Pues lo mismo que en la paradoja Einstein-Podolsky y Rosen. ¿Qué pasa si ahora sobre este otro medimos el spin en la dirección X? Elijo no medir este, sino que mido el spin en la dirección X. Aquí mido ese X. ¿Vale? Bueno, la mecánica cuántica resuelve el problema mediante el colapso. Ese colapso de la función de onda del que hablamos es que en cuanto mida aquí esto, o en cuanto mida aquí esto, la función de onda colapsa el autoestado de este operador y del otro ya no sé nada. Es decir, dejo de poder hablar de ese menos un medio. ¿Vale? Entonces la mecánica cuántica es consistente consigo misma. Si yo aplico las reglas que dimos el otro día, los postulados de la mecánica cuántica, todo es consistente. Lo que no es realista en este sentido de Einstein, Podolsky y Rosen. No es realista en el sentido de que, aunque yo sepa que aquí he medido un medio, allí ese menos un medio ha podido dejar de existir. En cuanto he hecho la medida de ese X, eso ha desaparecido. Cuando mido en el 1, colapso la función de onda. Imagínate que he salido un medio, inmediatamente sé que la del 2 es esta de aquí. Mientras no haga nada, ese spin está en ese estado. Pero si ahora hago una medida de ese X, ese estado deja de existir. He pasado a más ese X, o a menos ese X, al contrario. Y ese estado de ahí ha dejado de existir. Con lo cual no tiene un sentido real, ¿no? En ese sentido de Einstein, Podolsky y Rosen. Vamos a llamarlo, lo que ellos llaman realidad física, a lo mejor convenía empezar a llamarlo realidad clásica. Bueno. Y pues desde luego seguimos teniendo el problema de la no localidad, que es esto de que yo mido en 1 e instantáneamente en 2 vuelve a aparecer otro estado. ¿Vale? Bueno, pues esto me lleva a los dos sobres. Tengo aquí dos sobres y he metido un billete de 5 euros y un billete de 10 euros. ¿Vale? Así que vamos a dejar aquí uno y aquí otro. No lo abráis. Y ahora vamos a decidir hacer una medida. ¿Qué vas a hacer tú? Venga, abre el sobre y dime qué ha salido. Ha salido un billete de 5 euros. Entonces, el sonido ha viajado hasta aquí y ahora él ya lo sabe. Pero se ha requerido un tiempo de propagación. Si él no sabe qué has medido tú, ¿qué me dices que tiene tu sobre? Si no lo sé. Si no sabes nada sobre ese estado, ¿qué tienes tú? Aleatorio.
un estado mezcla, ¿no? Una mezcla clásica de probabilidades de 5 y de 10. ¿No? Bueno, pero ahora que la función de onda ha colapsado, ¿qué tienes tú? Pues 10. Tienes 10. Vale, no lo abras. Aquí tenemos una información que tengo yo, que he preparado el sistema. Ese soy yo. Y he emitido las dos partículas, y por aquí ha ido la primera y por aquí ha ido la segunda. Aquí se ha hecho la medida. Entonces yo, que lo conozco todo, sé lo que hay en la segunda, pero el segundo, hasta que le llegue la información, no lo sabe. No hay propagación superlumínica. O sea que 2 ignora que se ha hecho arriba una medida y sigue pensando que tiene una matriz densidad de 50% cada una. Claro, si yo le digo ahora cómo he preparado el estado y le llega la información de que se ha medido allí, entonces sí que lo sabe, ¿verdad? Salvo que de repente un caco le haya robado el billete o se lo haya cambiado. Ábrelo. Ahora me devolvéis mis billetes, por favor. Sí que hay un billete. No se lo creía. Sí, de 5. Pero es de 5. Sí. ¿Qué ha pasado? Que la información inicial era errónea. ¿Vale? Yo, que conocía la correlación, he metido 2 iguales. No he metido uno de 5 y uno de 10. Eso se puede ver también a una interrupción en el servicio. ¿Vale? Alguien en el medio ha interrumpido el paso del billete y se lo ha cambiado. Pues esto es una correlación. Decimos que los estados 1 y 2 están correlacionados. Entonces, hay correlaciones clásicas. Esto que acabamos de hacer de cuántico no tiene nada. Este es un sistema tan grande que está completamente colapsado, ¿no? Es una correlación clásica y se ha preparado algo, han salido 2 subsistemas y están correlacionados. No tiene ningún misterio, ¿vale? O sea que las correlaciones clásicas existen. Una diferencia entre las clásicas y las cuánticas es que en las clásicas solemos correlacionar variables, ¿no? El momento de esta partícula con el de aquella. Pero en las cuánticas, en realidad, el momento es un operador, es la posibilidad de medir algo. Eso no se correlaciona, lo que se correlaciona son los estados cuánticos, las psies. ¿Vale? Correlacionamos psies. Bueno, pues esta distinción entre correlaciones clásicas y cuánticas me va a llevar al siguiente epígrafe, que son las desigualdades de Bell.